Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que continúes aquí conmigo. El día de hoy quiero compartirte un tema que a mí me fascina, es un tema que me encanta, es el tema por el cual yo me dedico al arte y a la arte terapia. Es un tema que me apasiona en lo más profundo de mi ser. Quiero contagiarte de este amor que yo tengo tanto al arte como a la arte terapia, porque sé que te va a servir de mucho ante esta situación en la que todas y todos nos estamos viendo afectados, que es el tema de la pandemia. Como bien sabemos, una pandemia genera muchos efectos, pues a nivel psicológico, afectaciones, sensaciones que van desde la abrumación hasta situaciones más complicadas. Y por eso te quiero compartir cómo utilizo yo el enfoque biográfico narrativo en su articulación con la arteterapia. Lo voy a hacer lo más dinámico posible y en esta ocasión lo voy a hacer a partir de una experiencia personal, de cómo yo lo aplico, porque de otra manera sería llenar de bibliografía y de textos y de autores y de autoras, y eso sirve en un primer momento porque da un panorama, da el piso, digamos, da el suelo en el cual podamos construir, pero sería muy tardado y quiero compartirte lo mejor desde cómo yo lo he abordado, desde esta experiencia de cómo lo he venido trabajando. Como ya te decía, pues yo me dedico, además de ser psicóloga, una de mis pasiones que yo amo es la danza, ¿sí? Yo bailo y bailo porque siento que a partir de bailar yo hago mundo y habito el mundo. Y es por eso que la danza me ha acompañado a mí a lo largo de mi vida, de mi historia de vida, y a partir de ahí está sustentada esta investigación, que es la que te quiero compartir para que quede como el ejemplo de cómo yo hago la articulación entre la arte terapia y el método biográfico narrativo. Entonces, sí, ¿cuál es mi mirada? Pues esta investigación la he venido realizando a partir de mi ser y estar en el mundo, es decir, desde mi cuerpo, entendiendo el cuerpo, insisto, no solo como la parte física, sino cuerpo en todo el sentido, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo espiritual, todos estos cuerpos en completa articulación. Y esta práctica de la danza y del teatro, pues me ha venido acompañando y es gracias a esta práctica de danza-teatro que yo me sostengo en el mundo y habito el mundo. Nuestros cuerpos no son solo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser vistos en el mundo. Este autor, Merleau-Ponty, es un autor que es un filósofo que nos habla acerca de la fenomenología y de estos procesos que si quieres saber más, hay otro video que te puede interesar en donde abordo el concepto de la fenomenología y de cómo Merleau-Ponty nos dona este ser en el mundo, este habitarnos desde el mundo a partir del cuerpo y de todo esto que es un tema muy amplio en el que no me voy a meter ahorita. Bueno, la experiencia concreta con la que yo te quiero ejemplificar cómo el método biográfico se articula con la arte terapia es a partir de las experiencias que yo he trabajado, que son experiencias en círculos de mujeres, a partir de el ocio. El ocio no es como coloquialmente lo conocemos, ¿no? Ocio de, ay, pues es el ocio, como dicen las abuelas, el ocio es la cuna de todos los vicios, ¿no? No, no, no. En este caso, el ocio no es visto así. El ocio es este espacio que nos permite disfrutar, que nos permite desarrollarnos, que nos permite crecer, que nos permite reconectarnos con nuestro ser para poder transformar nuestra realidad. Desde ahí vamos a entender el ocio. Dicho eso, te quiero compartir que como bien te dije, esta investigación está abordada desde un método biográfico, es decir, desde mi autobiografía personal, abordo desde mi autobiografía como parte del proceso para la construcción del conocimiento. Es aquí donde mi cuerpo ha sido la base
para comenzar a hilvanar esta investigación que se entreteje y se borda con las historias de vida de otras mujeres. Quiero contarte que desde el 2011 vengo trabajando con mujeres, investigando en estas narrativas, en estas historias de vida. He ido tejiendo este proceso epistémico con el proceso creativo de la obra Mujer Cigarra en Revuelo. Como ya te he dicho, mi parte creativa, mi parte artística es desde la danza y concretamente desde la danza teatro. Y ahí yo tengo una obra que la vengo trabajando, es un proceso creativo vivo que sigue moviéndose y se sigue modificando, Mujer Cigarra en Revuelo. Y esta investigación responde a lenguajes lúdico-corporales y procesos creativos, entendiendo los procesos creativos desde lo que nos plantea la AT, la arte terapia. Propuesta que hoy, más que una metodología, es un proyecto vivo en constante construcción. Y por lo tanto, es mi proyecto de vida. Dicho esto, te quiero compartir que, como bien te decía, este proceso lo empecé en el año 2011 con mujeres de la periferia de Oaxaca. Y fue un proceso piloto, digamos, pero que a partir de este proceso piloto pude ir investigando qué pasa con el cuerpo que habitamos, principalmente las mujeres. ¿Y por qué lo quiero decir en clave de género? Porque no es lo mismo, y no estoy hablando solamente de la parte física, sino de todo lo que implican los procesos sociales y culturales, y, y me llevé grandes desafíos y grandes sorpresas, pero una de las cosas con las que yo trabajo a partir de estos círculos son los significados. ¿Qué significa para cada mujer habitarse en el cuerpo concreto que tiene y el cuerpo como ese todo, insisto, como ese todo unido? Y una de las cosas que aprendí cuando me fui a vivir a la Sierra Mije, estuve viviendo 3 años, 2 años y medio en la Sierra Mije, y ahí compartí con las mujeres de la comunidad estos significados. Entramos en un diálogo que fue bastante nutricio, bastante armónico para este proceso. Esto fue en el año 2013. Y vámonos un poquito más rápido porque te quiero contar por qué o sea, cómo se da la articulación. Quiero llegar a ese punto. Bueno, ¿qué entendemos por lenguajes corporales? En este caso, los que yo seleccioné para esta investigación en concreto fueron la danza, el teatro y yoga en esta categoría del ser mujer, ¿sí? Procesos de subjetivación. Bueno, reconocer la subjetividad de la persona más allá del diagnóstico. Una de las cosas que cada vez he incorporado en mi práctica, tanto en mi práctica clínica como en la práctica corporal, es que las etiquetas y los diagnósticos nos estorban, no nos sirven de nada, no me sirve de nada diagnosticar bajo criterios. Y sí, hay un manual, que es el manual de los trastornos mentales y psiquiátricos, que nos dan criterios, pero al final de cuentas esos criterios nos encajonan. Y comprendiendo que no es la persona, en este caso la mujer, la que está enferma o la que padece de un trastorno, o por qué tendríamos que cerrarla, encerrarnos y encerrarlas a diagnósticos y etiquetas que no sirven de nada. Partiendo de que la sociedad, esta sociedad enajenante, capitalista, opresora, es la que está enferma, es el sistema el que nos enferma, a todas y todos, pero principalmente a las mujeres, porque esta es una lucha histórica en donde las mujeres hemos vivido pues desventajas y desigualdades que por supuesto se ven reflejadas en nuestra salud integral. Y desde ese sentido, quiero decir que mi apuesta por este trabajo desde la arte terapia en conexión con el método biográfico narrativo no propone lo clásico o lo que se viene trabajando desde la parte clínica, ¿no? Que se hacen diagnósticos y a partir del diagnóstico el tratamiento. Aquí se ve a la persona como una persona que
se ve aquejada por ciertas afectaciones psicológicas o traumas o trastornos, no es la persona la que tiene el trastorno. O sea, dicho esto, no es ponerle etiqueta a la persona, sino saber que esa persona llegó a esa circunstancia por todo lo que ya dije anteriormente, ¿no? Por toda esta desigualdad y esta inequidad que sí, pues nos enferma, nos lastima y por supuesto nos violenta. Vamos a este cuadro. Este cuadro, aquí en este recuadro, ilustro más de cerca esta parte de procesos creativos en AT, que, como ya he venido diciendo, son procesos de subjetivación. Estos procesos de subjetivación son totalmente introspectivos, personales, llegan a un nivel más allá de las palabras porque estamos trabajando desde el cuerpo, a partir de lenguajes lúdicos, danza, teatro y yoga. Bueno, ¿qué es lo que yo hago con las historias de vida? Las historias de vida a mí me sirven para investigar. Es una exploración a la subjetividad de qué pasa con estos imaginarios colectivos. Hay un imaginario colectivo que a partir de estas investigaciones, desde la investigación del año 2011 a actualmente, una constante es este imaginario y estos procesos de pensamiento que están muy ligados al pensamiento judeocristiano, ¿sí? Estos pensamientos que generan culpa, que van a generar pues más de lo mismo, violencia, represión, inequidad, desigualdad. Trabajo también en esta investigación de las historias de vida. ¿Qué imaginarios habitan en el ser mujer? No es lo mismo ser mujer en la costa a ser mujer en la Sierra Mije, a ser mujer en valles centrales, a ser mujer en Europa, ¿no? Entonces el contexto siempre nos va a llevar a una subjetivación personal. Y uno de los conceptos que también incorporo es la cosmovisión de los pueblos originarios, porque las mujeres con las que he venido trabajando esta investigación son mujeres que pertenecen a comunidades, a diferentes comunidades del estado de Oaxaca. Investigo también en estos procesos a lo que más adelante les voy a explicar, que es el cuerpo dialógico, que como ya hemos visto, los conceptos de corporalidad, corporeidad y corpósfera. Bueno, como les decía, el proyecto Chicharra Mujer en Revuelo es una exploración de mi propia historia personal mediante mi cuerpo en movimiento. ¿Sí? En este proceso creativo yo investigo en las historias de vida de mis ancestras, de mis abuelas, cómo fue su vida, por qué vivieron, no sé, guerras, abortos, situaciones de desigualdad, violencia física, sexual, económica, patrimonial. Bueno, voy investigando y voy haciendo esa revisión de las historias de vida de mis ancestras y a partir de ahí empiezo a construir el proceso creativo de Mujer Cigarra en Revuelo, que parte de la metáfora de entender que todas las mujeres tenemos procesos de vida, muerte, vida. ¿Sí? Estos procesos de sentirnos a veces que ya no tenemos más que lograr, pero cuando justo estamos en el momento de ciclo de muerte, ¿no? Simbólica, porque no es una muerte real, sino es una muerte simbólica, ahí justo en la muerte simbólica se gesta la vida, ¿no? Y la metáfora de la cigarra parte de eso, de una transformación, de una metamorfosis. La metodología y las categorías de análisis que he seguido en esta investigación son el cuerpo como esta unidad indivisible, esta unidad completa y articulada, la recreación como, entendida la recreación como ese espacio de disfrute, de goce y de placer, las historias de vida, con todo esto que ya dije anteriormente, y por supuesto que la categoría central en esta investigación que les estoy contando para ejemplificar el ser mujer, ¿sí? Y el ser mujer, articulado con qué? Pues con la experiencia de vida que en este caso transita y se transversaliza por la violencia de género.
Los lenguajes lúdicos corporales que ya expliqué, la danza, el teatro y el yoga, más adelante la tenseridad, y los procesos creativos propios del arte terapia. Ahora, el método biográfico narrativo nos permite mirar a la persona y nos permite mirar las particularidades de cada persona, la historia, todo lo que está ahí en el interior de la persona, incluso cuando todavía no lo puede verbalizar, pero está ahí gestando todas las narrativas que nos van a ayudar en los procesos de resignificación. Esos procesos de resignificación es poder mover de lugar el signo que en algún momento está generando todo ese dolor o que ni siquiera la persona es capaz de expresar en palabras, porque muchas de las mujeres con las que yo trabajo, pues han tenido historias de vida bastante traumáticas y por supuesto el trauma a veces es un impedimento y un bloqueo para poder poner en palabras lo que sienten o lo que piensan. Entonces, por eso es que los lenguajes corporales son bastante pertinentes para poder desbloquear eso que no se puede poner en palabras, pero que está ahí bloqueando en todos los niveles. En este proceso de investigación, el proceso personal, es decir, yo no estoy separada de este proceso, ¿no? Dentro de las epistemologías y de las miradas epistémicas, el sujeto que construye conocimiento es un sujeto que dona su subjetividad y se hace parte de la investigación. Es por eso que pues, toda mi subjetividad está planteada en esta investigación. ¿Y a partir de qué? Yo dono mi subjetividad a partir de mi proceso creativo, que es la obra Mujer Cigarra en Revuelo, y la vengo dialogando. Hagan de cuenta que, como les decía, ¿no? En arteterapia, la obra artística es un ente vivo. En este caso, Mujer Cigarra en Revuelo es un ser, un ente que está ahí en diálogo con cada taller que yo voy efectuando y voy tomando, pues sí, notas, voy dialogando. Mi proceso creativo va dialogando con cada uno de estos procesos. ¿A partir de qué? Bueno, en primer lugar, el poder tener un encuentro con la realidad, hacer una lectura de realidad y tener en esa lectura de realidad un primer acercamiento que desde esta metodología se llama primer intento de colocación. ¿Sí? Es un primer intento de colocación en tener muy claro para mí qué es ser mujer, cuestionar la realidad de esto que me dijeron que es ser mujer, cuestionar las historias de mis ancestras, qué de eso sí me significa, qué de eso ya no me significa, ¿no? Y entonces, investigar cuál es la marca fundante o la marca que a mí me generó realizar todo esto, pues la violencia, ¿no? Darme cuenta que mi cuerpo familiar, mi árbol psicogenealógico está marcado por violencia y concretamente por violencia de género. Y ser muy consciente de hasta dónde yo pues decidí, ¿no? Salirme de ese círculo de la violencia y resignificar la violencia a partir de la creatividad, ¿no? Y en este caso, pues, de la danza, del teatro y de las artes escénicas. En un segundo intento de colocación, yo lo que intento es reconocer de manera haciendo un análisis bastante profundo, ¿no? Haciendo un análisis bastante introspectivo, ese reconocimiento de que me configura en la violencia, es decir, no negar la violencia, sino saber que parte de mi persona, ¿no? Yo crecí en una familia donde había violencia, donde la violencia estaba hasta en la sopa, ¿no? Entonces reconocer eso y en ese segundo intento de colocación, que es un segundo encuentro con la realidad, ¿qué parte de eso se va a resignificar? Bueno, en mi caso concreto, en mi experiencia concreta, este segundo intento de colocación coincide con un proceso que a mí me cambió la mirada.
totalmente me cambió la mirada de mi primer colocación que yo tenía, de la lectura de realidad que yo llevaba haciendo. Cuando yo me hago mamá, cuando yo me vuelvo madre, eso me genera a mí un cambio de mirada casi de 180 grados, y entonces empiezo a leer las mismas claves, pero desde una mirada más amplia, ¿sí? Hagan de cuenta que como que me abrieron los ojos y fue como de wow. Entonces yo nada más conocía esta parte del ser mujer y ahora conozco toda esta otra parte del ser mujer. Y eso empieza a entrar en diálogo otra vez con estos procesos que acompaño, y de resignificar la violencia a partir de los procesos creativos, primero en mí, para después acompañar a las mujeres con las que comparto este tipo de círculos. Otra de las experiencias que a mí me recoloca la mirada es hacer parte de un refugio en donde llegan mujeres víctimas de violencia extrema que fueron, bueno, ahí llegan mujeres que están para salvaguardar tanto su vida como la vida de sus hijos e hijas. Entonces, esto también amplía, por supuesto, el panorama de la investigación que ahora les voy a compartir a partir del cuerpo dialógico, ¿no? No me voy a centrar mucho en esto porque si no me voy a quedar aquí explicando conceptos de corporalidad y de corpósfera. Me voy directo a qué del cuerpo dialógico. Bueno, cómo a partir de la corporalidad, de mirarnos en, en clave de cuerpo, como yo lo digo, sin perder de vista que pertenecemos a una cultura, sin perder de vista las experiencias personales, sin perder de vista todo eso, cómo esto se va engranando para que a partir de los procesos lúdico-corporales empecemos procesos de simbolización a partir de lo que yo le llamo cuerpo poético y cuerpo energético. Bueno, entonces, parto de una metodología cualitativa desde un enfoque biográfico narrativo, en donde mi autobiografía se pone en diálogo con otras narrativas de mujeres que, al igual que yo, han sido víctimas de las violencias de género. Los círculos de mujeres, como el espacio-tiempo, donde a partir de diferentes lenguajes corporales y procesos creativos, son un dispositivo para la acción y la investigación de nuestras subjetividades. Y bueno, ¿qué hacemos nosotras en el Círculo de Mujeres? Esta es una metodología que la he venido cada vez afinando más, ¿no? Partimos de un vínculo, partimos de esta parte que es el vínculo, que es generar, pues, primeramente, un sentir colectivo, un grupo que tiene todos los fundamentos, ¿no? Desde la confidencialidad, el respeto, el espacio íntimo, el espacio donde se sientan cómodas, seguras, donde se sientan tranquilas de poder hablar de lo que quieran hablar, donde sientan la confianza de compartir, de llorar, de gritar, de expresar todo, ya sea en clave de cuerpo o verbalizado. Entonces, en ese primer encuentro, en ese primer acercamiento es un vínculo y es un reconocimiento del cuerpo. Es un primer estadio de producción subjetiva. Es reconocer cómo estoy, dónde estoy y, por supuesto, ir descubriendo y redescubriendo. En este segundo estadio de producción subjetiva se da, en este caso de la investigación que les estoy contando, a partir de procesos lúdicos corporales. La danza, el teatro, la yoga, empieza a desbloquear y empieza a encontrar cosas que después saltarían al tercer momento de la resignificación, que sería la liberación o el proceso del cuerpo resignificado, que sería el tercer estadio de producción subjetiva. ¿A qué me refiero con el primer estadio? Bueno, el primer estadio de producción subjetiva, en este caso de la investigación, yo trabajo técnicas de respiración, relajación, el cuento y la historia como dispositivo para los imaginarios simbólicos del ser mujer. Sucede muchas veces que ya las mujeres, en este caso con las que yo trabajo, ya no pueden mirar la violencia porque la han normalizado a un nivel
que les cuesta trabajo, entonces a partir de historias, de cuentos, voy generando esa apertura de decir, de poner en duda lo que tienen como certeza de entrada, ¿no? Y en ese primer estadio, a partir del vínculo, de la confianza, pues compartir las experiencias de vida y poder darse cuenta que no son las únicas que han vivido dolencias, afectaciones, violencias o traumas o situaciones más severas. Eso ayuda mucho porque cuando ya se da cuenta la persona que está escuchando una historia muy similar o que hay cosas en donde pareciera que estamos escuchando la misma historia, ¿no? Hay cosas donde coinciden, ¿no? Donde a veces, recuerdo que en el refugio decían, yo tuve que salir corriendo y no agarré nada, porque sabía que si yo regresaba, mi vida estaba en peligro. Entonces, estas historias son tan similares que el grupo empieza a ser una especie de cohesión, una especie de envoltorio que entre todas se empiezan a espejear, a reflejar, y eso genera un acercamiento y una confianza que si eso no se logra, no se puede pasar al segundo estadio. En este caso, el segundo estadio de producción subjetiva es pues a partir de lenguajes corporales creativos, ¿no? En este caso, les cuento que yo he trabajado los lenguajes corporales creativos, danza, teatro y yoga, y a partir de estos procesos creativos, las voy llevando poco a poquito a dramatizaciones desde la danza, teatro, coreografías, coreopoemas, que aquí, pues después en otro momento les comparto la metodología. El último trabajo que hice con mujeres del refugio, los coreopoemas quedaron hermosos, de verdad, hermosos, una liberación de emociones. Bueno, pudieron realmente lanzar su cuerpo simbólico, danzas rituales también. Y bueno, aquí lo importante en este segundo estadio de producción subjetiva es la liberación de emociones por medio de la disciplina artística, en este caso del ejemplo que yo le estoy poniendo aquí en la mesa es la danza, ¿no? Pero la liberación de emociones se puede dar a partir del teatro, de la música, del canto, de, no sé, de todo lo que se les ocurra, de la fotografía, de la poesía, del de la pintura, por supuesto, de la escultura. Bueno, yo creo que realmente el arte nos conecta con nuestra subjetividad y por lo tanto, pues los procesos que hacemos a nivel de arte terapia, llamados procesos creativos, son procesos que nos llevan al- a la liberación de nuestras emociones. En el último y tercer estadio de producción subjetiva, las narrativas, es decir, todo lo que escribían, toda la escritura, era el dispositivo para la concientización de los procesos internos. En este estadio, la metáfora es el eje para la resignificación de los procesos dolorosos o traumáticos. Ojo aquí, porque aquí sí me voy a detener a hablar de la corpósfera, porque la corpósfera es justo mirar en clave de cuerpo, pero a partir del simbolismo, a partir de los símbolos y de esta unidad semiótica que es el cuerpo, ¿sí? Les compartía yo que el cuerpo significa, el cuerpo va expresando y el cuerpo en sí es es un conjunto que aunque yo no quiera que diga, el cuerpo siempre va a hablar, ¿sí? Martha Graham ya lo decía, ¿no? El cuerpo nunca miente, el cuerpo dice la neta, ¿no? Dice siempre lo que siente, lo que piensa, aunque mi boca esté callada, mi cuerpo está gritando. Y la metáfora aquí en este tercer estadio de producción subjetiva no se puede descartar. Es fundamental que trabajando procesos creativos de arteterapia en el tercer estadio, la metáfora tiene que estar presente, porque es a partir de la metáfora que podemos realmente llegar a un proceso de lo que decía Melanie Klein, sublimación, sublimar aquello que me agrede, me autoagrede, me lastima, me genera malestar interna, lo puedo llevar a algo creativo, ¿sí?
en este caso a la danza. Y bueno, a partir de que la persona, en este caso las mujeres, se dan cuenta, empiezan a compartir sus experiencias y también a escuchar a otras. Eso es súper importante en los grupos terapéuticos, la escucha, la identificación, la pregunta y el diálogo. No podemos mover emociones y llegar a la liberación si no hay esa escucha a partir de esa identificación, ¿no? Y de ese diálogo que es movimiento también, ¿no? Y que nos va recolocando hacia el cuerpo resignificado. Compartía yo en los temas anteriores del curso pasado la importancia de mirarnos en clave de cuerpo, no solamente como personas, ¿no? Ya sé que yo tengo muchos cuerpos, ¿no? Mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional. Pero ahora, hay otros cuerpos que también hacen parte de mi cuerpo. En este caso, pues el cuerpo familiar, que es nuestro primer cuerpo en el que nacemos, ¿no? Y es el que nos instala el programa, el que nos pone como ese software de todo, ¿no? Desde si creemos, si no creemos, si tenemos miedos, no tenemos miedos. Bueno, el microsistema familiar, por supuesto, que nos habita. El mesosistema comunitario, el endosistema social y el macrosistema histórico. Esto es un apunte que yo recupero de un seminario de formación en psicotraumatología y psicoterapia corporal para la atención de mujeres víctimas de violencia. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter ahí porque es un mundo, pero solo quiero decirles que es súper importante entender que cuando hablamos en clave de cuerpo, no solamente nos estamos refiriendo al cuerpo, a la persona, sino a los otros cuerpos que están sucediendo en el ambiente. Y bueno, es importante que entendamos que todos estos procesos de arteterapia, ¿no? En este caso el que yo les compartí, que es un proceso más llevado hacia un tema en específico, que es la violencia de género, que es el tema que vengo trabajando, siempre es importante plantearnos que todo lo que se va a generar viene de las personas que hacen parte de este encuentro, de este grupo, ¿no? Y aquí les quiero compartir cuáles fueron como los resultados, ¿no? Que ellas mismas, que surgió de ellas, que decían, ¿no? Que era importantísimo. Promover las caminatas recreativas, escribirnos, narrarnos, ¿no? Los círculos de mujeres y los lenguajes como procesos corporales y creativos. Y bueno, no me quiero alargar más en todo esto porque es un universo. Quise resumir lo más posible esta experiencia para sintetizar cómo podemos llevar procesos desde el método biográfico, narrativo, recuperar las historias de vida de las personas con las que trabajamos, articulada a procesos de arte terapia, que como ya vimos son procesos donde lo más importante es partir de las necesidades del grupo, escuchar, generar un ambiente que permita pues que la persona se sienta cómoda y segura de poder compartir algo a lo mejor doloroso o a lo mejor algo que en otras circunstancias no haríamos, ¿no? Si yo tengo un ambiente que se ve íntimo, que yo sé que me siento segura, pues yo voy a compartir, pero si de pronto encuentro que todo el mundo no cumple con el compromiso de confidencialidad, pues claro que no me voy a sentir cómoda, ¿no? Si no se genera ese vínculo, si no se generan las condiciones necesarias para trabajar procesos creativos desde la mirada de la arteterapia. Pues eso fue todo por hoy. Espero que no te haya yo revuelto con tantos temas. Lo quise hacer así a manera de ejemplo porque creo que cuando ponemos ejemplos es más fácil comprender y entender
a leer un montón de teoría o a ponerlo desde la teoría, que a veces siento que sirve para ciertos casos, pero en este caso, que me gustaría más invitarte a enamorarte también del arte terapia y de los procesos creativos desde las artes, pues quise compartirlo así. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Síguete cuidando. Bye.